Un niño crece rodeado de un lujo inimaginable, pero con un vacío que ni todo el dinero del mundo puede llenar: la ausencia de su madre. ¿Qué secreto se esconde tras los muros de esa opulenta mansión? Una marca de nacimiento idéntica en el cuello de la criada podría ser la clave que desate una verdad devastadora. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Adrián era un niño de 6 años que vivía en una casa muy grande y costosa con su padre, Ricardo. Ricardo era un multimillonario y le daba a Adrián todo lo que el dinero podía comprar: enormes habitaciones llenas de juguetes, juegos e incluso un parque infantil privado en el jardín trasero. La casa tenía muchos trabajadores, gente que cocinaba, limpiaba y se encargaba de todo. Pero incluso con todas estas cosas, Adrián no se sentía feliz. No se sentía completo. Cada vez que miraba alrededor de la casa, notaba que faltaba alguien importante. Su mamá no sabía quién era ni a dónde había ido. Cada vez que le preguntaba a Ricardo sobre ella, su padre simplemente decía: ella no forma parte de nuestras vidas. Eso era todo. No más respuestas, no más detalles. Adrián no entendía por qué no se le permitía saber más. Todos evitaban hablar de ella. Y aunque tenía mucho, siempre sentía que algo grande faltaba en su mundo. Entre todos los trabajadores de la mansión, había una persona que a Adrián le gustaba más: Sofía. Ella no era solo otra empleada. Era quien le servía las comidas, le contaba cuentos para dormir e incluso lo abrazaba cuando se sentía triste. Sofía sonreía mucho, pero Adrián podía notar que detrás de su sonrisa escondía algo. A veces, cuando él le hacía preguntas sencillas como: ¿mi mamá se parecía a mí? ¿O la conociste?, a Sofía hacía una pausa y cambiaba de tema. Sus ojos se humedecían como si quisiera llorar, pero nunca lo hacía. Adrián notó cómo lo miraba, casi como si le importara más que nadie. Pero también sentía que ella estaba ocultando algo, como si quisiera decirle algo, pero no se le permitiera. Esto confundía aún más a Adrián. ¿Por qué alguien que se preocupaba tanto por él le ocultaría cosas? Confiaba en ella más que en nadie, pero ni siquiera ella le daba las respuestas que necesitaba. Adrián no tenía amigos con quienes hablar. No se le permitía salir de la mansión y otros niños nunca lo visitaban. Cada día se sentía igual. Jugaba solo, comía solo y se preguntaba solo. Los juguetes eran divertidos por un tiempo, pero sin alguien con quien compartirlos, rápidamente se volvían aburridos. Intentó preguntarle a Ricardo de nuevo sobre su madre durante la cena una noche. ¿Por qué no tengo una mamá como los otros niños?, preguntó. Ricardo ni siquiera levantó la vista de su comida. Ella no importa. Eso es todo lo que necesitas saber. Adrián lo miró fijamente esperando más, pero su padre no dijo nada más. Esa noche le preguntó a Sofía de nuevo. Ella le tomó la mano, respiró hondo y dijo suavemente: a veces, las personas que amamos ya no están aquí, Adrián. Pero él no entendía lo que eso significaba. Su mamá se había ido para siempre. ¿Estaba muerta o simplemente lo había abandonado? Nadie decía nada con claridad. Y eso empeoraba todo. Por la noche, Adrián a menudo tenía sueños extraños. En estos sueños veía a una mujer con ojos suaves y manos cálidas. Nunca hablaba, pero siempre le sonreía. A veces se acercaba como si quisiera abrazarlo, pero luego se desvanecía. Cuando Adrián se despertaba, siempre se sentía vacío, como si alguien a quien amaba acabara de desaparecer. Se quedaba en la cama, abrazando su almohada con fuerza, tratando de recordar el rostro de la mujer. ¿Era esa su mamá? No lo sabía. Era el mismo sueño una y otra vez. Empezó a preguntarse si su mente le estaba mostrando lo que más extrañaba. Quizás su corazón intentaba decirle algo. Cada vez que soñaba con la mujer, se despertaba con preguntas. ¿Por qué no podía verla claramente? ¿Por qué nadie le decía la verdad? Sus días estaban llenos de silencio y sus noches estaban llenas de misterio. Una mañana, Adrián caminó por el pasillo y se detuvo en la gran pared de fotos cerca de las escaleras.
Tenía fotos de Ricardo en eventos, con gente de aspecto importante, en lugares elegantes. Pero no había fotos de la madre de Adrián, ninguna, ni siquiera una. Revisó los álbumes de fotos en la biblioteca, pero era lo mismo. No se la encontraba por ninguna parte. Era como si nunca hubiera existido. Fue con Sofía y le preguntó de nuevo, ¿por qué no hay fotos de mi mamá? Sofía le dio un largo abrazo, pero no respondió. En cambio, dijo, eres muy amado, Adrián. Eso es lo que importa. Pero Adrián no estaba de acuerdo. Necesitaba saber quién era y de dónde venía. Empezó a sentir que todos a su alrededor guardaban un secreto, uno grande, y era sobre su propia vida. Se prometió a sí mismo que un día descubriría la verdad, incluso si nadie quería ayudarlo. Esa noche, como tantas otras antes, Adrián yacía en su cama, sintiéndose solo. La habitación estaba en silencio, las luces tenues, y miraba al techo, pensando en la mujer de sus sueños. Se sentía familiar, como alguien que debería haber conocido pero nunca conoció. Intentó mantenerse despierto, esperando que tal vez, si se quedaba levantado, los sueños no vendrían. Pero lentamente sus ojos se cerraron y una vez más la vio. Estaba de pie a lo lejos, en un lugar que no reconocía, extendiendo sus brazos como si lo esperara. Intentó correr hacia ella, pero no importaba cuán rápido se moviera. Ella permanecía fuera de su alcance. Luego, como siempre, se desvaneció. Adrián se despertó con lágrimas en los ojos y una sensación de vacío en el pecho. La mansión estaba en silencio de nuevo. Ricardo dormía. Sofía estaba abajo. Adrián se sentó en la cama, mirando la oscuridad. Todavía un niño lleno de preguntas, todavía sin respuestas. Ricardo no solo era rico, también era estricto. Le gustaba controlar todo dentro de la mansión. Nada sucedía sin su permiso. Decidía qué comida se servía, cómo se vestía el personal, cuándo trabajaban e incluso qué se les permitía decir. Una regla era muy clara. Nadie podía hablar de la madre de Adrián. Ni una palabra. Ricardo había dejado clara esta regla a cada trabajador. Si alguien la rompía, perdería su trabajo de inmediato. No le importaba quién fuera. No quería que el nombre de la madre de Adrián se mencionara en la casa. Esto ponía nerviosos a todos. Sofía, la ama de llaves, que cuidaba a Adrián como una segunda madre, seguía la regla aunque le dolía por dentro. Cada día veía a Adrián crecer con preguntas que nadie podía responder. Quería decir la verdad, pero tenía miedo. No quería perder su trabajo, o peor aún, ser separada del niño que amaba como a un hijo. Sofía no era la única que se sentía mal. Muchos de los trabajadores se veían incómodos cerca de Adrián. Él comenzó a notarlo cada vez más. Cuando entraba en una habitación, la gente dejaba de hablar. Si hacía una pregunta que estuviera remotamente relacionada con su madre, se quedaban helados, sonreían torpemente y cambiaban rápidamente de tema. Un día, Adrián vio a dos criadas susurrando en el pasillo. A medida que se acercaba, se detuvieron. Lo miraron y se alejaron sin terminar su frase. Adrián se sintió confundido. Era como si todos le estuvieran ocultando algo. No estaba solo imaginando cosas. Algo extraño estaba sucediendo, y estaba seguro de que tenía que ver con su mamá. No entendía por qué nadie quería hablar con él al respecto. Se sentía solo, como si caminara por un lugar donde todos llevaban una máscara. Era solo un niño, pero incluso él podía sentir la presión en el aire. Adrián decidió probar de otra manera. Una tarde, mientras caminaba por la cocina, se detuvo para hablar con la jefa de cocina, Isabel. Ella siempre había sido amable con él. Isabel, preguntó, ¿sabes algo sobre mi mamá? Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. Sus manos, que habían estado cortando verduras, se detuvieron de repente. Miró hacia abajo, no dijo nada durante unos segundos y luego forzó una sonrisa. «Deberías preguntarle a tu padre, querido», dijo sin mirarlo a los ojos. Luego recogió las verduras y le dio la espalda. Adrián se quedó allí, sin saber qué acababa de pasar. Se sintió avergonzado como si hubiera hecho algo malo, pero también sabía que no era así. Tenía todo el derecho a preguntar por su propia madre. ¿Por qué todos tenían tanto miedo? ¿Por qué nadie podía darle una respuesta directa? Empezó a sentir que estaba rodeado por un muro de silencio.
y cada vez que intentaba escalarlo se hacía más alto. Las cosas empeoraron aún más unos días después. Había un jardinero mayor llamado Manuel, que trabajaba en los grandes jardines de la mansión. Había estado allí desde antes de que Adrián naciera. Manuel siempre le sonreía a Adrián y a veces le daba manzanas del árbol detrás del garaje. Adrián confiaba en él. Una tarde, mientras caminaban cerca de los macizos de flores, Adrián le preguntó en voz baja: ¿Conociste a mi mamá? Manuel dejó de caminar y miró a Adrián. Sí, ella. Pero antes de que pudiera terminar, se quedó helado. Miró a su alrededor rápidamente, como si alguien pudiera estar observando. Al día siguiente, Manuel se había ido. Sus herramientas todavía estaban en el cobertizo, pero nunca volvió. Sofía le dijo a Adrián que Manuel había sido despedido. Nadie explicó por qué. Adrián supo que fue por lo que dijo. Esa breve frase, esa única palabra, ella, le había costado el trabajo a Manuel. Adrián se sintió culpable y también enojado. ¿Qué clase de lugar castigaba a la gente por decir la verdad? Después de que Manuel se fue, la atmósfera en la casa se volvió aún más pesada. La mansión era grande y estaba llena de cosas caras, pero ya no se sentía emocionante o divertida. Se sentía como una prisión gigante con paredes doradas. Había muchas habitaciones, pero ninguna se sentía cálida. Adrián comenzó a pasar más tiempo solo. Dejó de hacer preguntas porque ya sabía lo que pasaría. Silencio, miedo o gente siendo despedida. Empezó a escribir sus pensamientos en un pequeño cuaderno que escondía debajo de su cama. Dibujaba a la mujer de sus sueños y escribía preguntas como: ¿cuál era su nombre y por qué se fue? No sabía si alguna vez obtendría respuestas, pero escribir lo hacía sentir menos atrapado. A veces veía a Sofía mirándolo con ojos tristes, como si quisiera ayudar pero no pudiera. La mansión era hermosa por fuera, pero por dentro era un lugar lleno de secretos, reglas y silencio. Adrián se sentó junto a la ventana esa tarde, mirando el jardín donde Manuel solía trabajar. Observó cómo el viento movía las flores y se preguntó si las cosas cambiarían alguna vez. Extrañaba a Manuel. Extrañaba las pequeñas bromas que compartían, las historias y la sensación de que alguien era honesto con él. Ahora se sentía más solo que nunca. Volvió la vista hacia el pasillo, donde podía ver al resto del personal caminando rápidamente, evitando su mirada. Estaba claro que el control de Ricardo llegaba a cada rincón de la mansión. Nadie se atrevía a hablar libremente. Sofía entró con su cena, la colocó suavemente en la mesa y le dedicó una suave sonrisa. No dijo nada. Adrián no preguntó nada. El silencio era más fuerte ahora. Llenaba la habitación como un aire pesado. Mientras picoteaba su comida, no podía dejar de pensar que había un gran secreto en la mansión. Y de alguna manera, ese secreto era sobre él. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Sofía no podía hablar del pasado, pero podía mostrar su amor a través de pequeñas cosas. Era la única persona en la casa que trataba a Adrián con verdadero cuidado. Cada mañana le preparaba el desayuno tal como a él le gustaba. Tostadas calientes con mermelada de fresa y un vaso de jugo de naranja frío. Sabía cuándo estaba de mal humor y le daba su espacio. Le leía cuentos antes de dormir, incluso cuando estaba cansada después de un largo día de trabajo. Cuando Adrián se enfermaba, se quedaba a su lado toda la noche, trayéndole medicinas y toallas húmedas para la frente. No se quejaba. Nunca lo trató como si fuera solo su trabajo. Lo miraba de manera diferente a como lo hacía cualquier otra persona. Adrián se dio cuenta de esto. Un día, mientras ella le arreglaba la manta, él preguntó: ¿por qué eres diferente a los demás? Sofía hizo una pausa. Sonrió, pero la sonrisa fue temblorosa. No respondió, solo le besó la frente suavemente y salió de la habitación. Ricardo no era ciego. Vio el vínculo entre Adrián y Sofía y eso lo enfureció. No lo demostró de inmediato, pero era obvio en cómo comenzó a tratar a Sofía de manera diferente. Empezó a darle trabajo extra, más que a nadie.
Le pidió que limpiara áreas de la casa que nunca antes había tenido que hacer. Le dijo que se encargara de la lavandería adicional e incluso la hizo ayudar a la cocinera en la cocina. No era porque ella no estuviera haciendo su trabajo, era porque Ricardo la quería lejos de Adrián. Pensaba que era peligroso que se volvieran demasiado cercanos. No le gustaba, pero Sofía aceptó todo en silencio. No discutió, simplemente trabajó más duro. Adrián notó que ella no estaba tan presente y no le gustó. Comenzó a ir al cuarto de lavado solo para verla doblar la ropa. Se sentaba en un taburete y le hablaba de cualquier cosa. Incluso si ella apenas respondía, él solo necesitaba tenerla cerca. Adrián comenzó a sentir que Sofía no era solo una persona amable. Aún no entendía todo, pero algo en su interior le decía que había algo más en ella. Sus abrazos se sentían demasiado reales. Su voz, incluso cuando era suave, lo hacía sentir seguro, de una manera que nadie más lo había hecho. Recordaba las cosas más pequeñas. Su color favorito, qué juguete le gustaba más, incluso el nombre de un animal de peluche que perdió hace 2 años. Nadie recordaba cosas así, ni siquiera su padre. No era solo el amor de una niñera. Se sentía como algo más grande. Adrián comenzó a pensar, ¿podría ser ella mi mamá? Nunca lo dijo en voz alta. Era solo un pensamiento silencioso que comenzó a crecer en su mente. Miraba su rostro y trataba de encontrar partes de sí mismo allí. Sus ojos, su nariz, su sonrisa. A veces la observaba cuando ella no se daba cuenta, buscando una señal. No tenía pruebas, pero el sentimiento seguía fortaleciéndose. Un día, Adrián decidió probar algo. Durante el almuerzo, mientras Ricardo estaba en su oficina, le dijo a Sofía, «Si tuviera una mamá, creo que sería como tú». Sofía se quedó helada por un segundo, sosteniendo una cuchara en el aire. Luego rápidamente miró hacia abajo y dijo, «Eso es muy dulce». «Adrián». Y nada más, pero Adrián vio sus ojos. Estaban húmedos, como si quisiera llorar. Se dio la vuelta y comenzó a lavar los platos. Adrián no dijo nada más, pero sintió que algo cambiaba. Esa noche, después de que todos se durmieran, se sentó junto a la ventana de su habitación e intentó pensar con claridad. ¿Y si Sofía realmente era su madre? ¿Y si por eso Ricardo odiaba su vínculo? Tenía sentido, de una manera que nada más lo tenía. Pero ¿por qué mentiría? ¿Por qué no le diría la verdad? Tenía tantas preguntas y ninguna respuesta real. Aún así, el pensamiento se negaba a abandonarlo. Estaba atrapado en su corazón ahora. Ricardo notó que su plan no estaba funcionando. No importaba cuánto intentara separarlos, Adrián siempre encontraba formas de estar cerca de Sofía. Veces fingía estar herido solo para que ella viniera a verlo. Otras veces se sentaba fuera del cuarto de lavado o se colaba en la cocina solo para hablar con ella. Sofía no lo apartaba. Mantenía la distancia en palabras, pero no en acciones. Todavía le preparaba la mochila escolar. Le ataba los zapatos y se aseguraba de que su habitación estuviera limpia y acogedora. Ricardo se volvió más frío. Daba respuestas más cortas cuando Adrián hablaba y no cenaba con él tan a menudo, pero a Adrián ya no le importaba tanto. La amabilidad de Sofía importaba más. No quería juguetes ni videojuegos. Solo quería entender la verdad. Empezó a escribir más en su cuaderno, dibujando a Sofía, escribiendo ideas e incluso haciendo listas de razones por las que creía que era su madre. Su mente estaba llena. Incluso sin pruebas, Adrián no podía quitarse la sensación de que algo real los conectaba. Algo más que solo cuidadora y niño. Comenzó a confiar en que su sospecha no era solo una fantasía infantil. Era una verdad creciente dentro de él. Cada pequeño gesto de Sofía, cada mirada suave, cada momento en que contenía las lágrimas, todo sumaba. No se le permitía decirlo, pero sus acciones hablaban más que las palabras, y él escuchaba. Cada día su creencia se hacía más fuerte. Tal vez Ricardo estaba escondiendo más que solo el pasado. Tal vez por eso no quería que Adrián hiciera preguntas. Tal vez por eso despidieron a Manuel, porque la mansión estaba llena de silencio. Adrián no tenía pruebas, pero ahora estaba seguro de una cosa. Sofía lo amaba como una madre, y él la amaba como a un hijo. Mientras yacía en la cama esa noche,
Mirando al techo, todavía no tenía respuestas, pero por primera vez tenía un fuerte presentimiento. Algo grande estaba esperando ser descubierto. Comenzó tarde en la noche. Adrián había estado tosiendo un poco durante el día, pero nadie pensó que fuera grave. Sin embargo, a la hora de acostarse su cara estaba caliente. Su cuerpo temblaba y apenas podía mantener los ojos abiertos. Sofía fue la primera en notar que algo andaba mal. Le tocó la frente y sintió el calor de inmediato. Sin esperar, corrió a buscar una toalla húmeda y un recipiente con agua fría. Regresó rápidamente y le colocó el paño en la cabeza. Adrián se movía lentamente, susurrando cosas que no tenían sentido. Sofía se sentó a su lado, susurrando palabras suaves y tarareando una melodía tranquila, esperando que eso lo ayudara a descansar. Cambiaba la toalla a menudo y le traía agua para beber. Se quedó a su lado aunque era muy tarde. No se fue, ni por un minuto. Mientras ajustaba su almohada, algunos mechones de su cabello cayeron sobre su hombro, exponiendo una pequeña marca oscura en el costado de su cuello. Adrián, aunque estaba débil y medio dormido, lo notó de inmediato. Sus ojos cansados parpadearon un par de veces, antes de extender la mano y tocar ligeramente el punto en el cuello de Sofía. Sus dedos estaban calientes y su mano temblaba un poco. Con una voz suave y somnolienta dijo: «Es igual que la mía». Sofía se congeló. Dejó de respirar por un segundo, con los ojos muy abiertos. Echó la cabeza hacia atrás ligeramente, sorprendida. Adrián giró lentamente la cabeza y se bajó el cuello de la camisa para mostrar su propio cuello. Allí, en el costado, estaba la misma marca de nacimiento oscura, la misma forma en casi el mismo lugar. No dijo mucho más. Solo sonrió un poco y volvió a cerrar los ojos. Sofía tampoco dijo nada. Miró al niño con lágrimas asomando a sus ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras volvía a colocar una toalla fresca en su cabeza. La habitación volvió a estar en silencio, pero todo había cambiado en ese momento. A la mañana siguiente, Adrián se despertó sintiéndose mejor. Su fiebre había bajado y la cabeza no le dolía tanto. Todavía estaba débil, pero podía sentarse en la cama. Sofía le trajo un poco de té y se sentó a su lado como de costumbre. Pero algo era diferente. Adrián no olvidó lo que sucedió durante la noche. No fue uno de esos sueños febriles y borrosos. Recordaba claramente lo que vio. Recordaba haberle tocado el cuello y haber visto la marca que se parecía a la suya. Miró a Sofía con atención. Ella actuaba normal, preguntándole cómo se sentía y diciéndole que bebiera despacio. Pero Adrián no estaba concentrado en el té. Seguía mirando el costado de su cuello, esperando volver a ver la marca. Sofía se dio cuenta, por supuesto. Se echó el pelo sobre el hombro un poco más de lo habitual, ocultando el lugar. Adrián no lo mencionó de nuevo, no de inmediato, pero el pensamiento permaneció en su cabeza todo el día. Algo real finalmente se había manifestado. Después de ese día, Adrián prestó aún más atención. Cada vez que Sofía se agachaba para recoger algo, o se inclinaba para ayudarlo a vestirse, intentaba echar un vistazo a su cuello. No siempre veía la marca, pero cuando lo hacía, sentía lo mismo cada vez. Una extraña mezcla de sorpresa, esperanza y certeza. Dejó de dudar de sus pensamientos. Antes, la idea de que Sofía pudiera ser su madre se sentía como un sueño, algo que su corazón deseaba, pero de lo que su mente no estaba segura. Ahora era diferente. Esto ya no era solo un sentimiento. Era algo que podía señalar, algo que ambos compartían. Incluso comenzó a mirarse en el espejo, observando su propia marca de nacimiento, trazándola con el dedo. Imaginó una línea que conectaba su marca con la de ella, como una señal secreta que nadie más podía ver. Ricardo seguía actuando distante y la casa seguía en silencio. Pero en el mundo de Adrián, todo estaba cambiando. Adrián no volvió a confrontar a Sofía sobre la marca. Ahora sabía que era mejor no hacerlo. Entendía que ella no podía hablar de ciertas cosas, que había reglas que se veía obligada a seguir. Pero también sabía que no podía ocultar lo que sentía su corazón. Cuando le cepillaba el pelo, cuando lo arropaba por la noche, cuando se quedaba despierta toda la noche cuidándolo, esas acciones decían más de lo que las palabras podrían decir jamás.
Comenzó a pensar en las razones por las que tenía que guardar silencio. Tal vez Ricardo la hizo prometer algo. Tal vez la amenazó. Tal vez había algo en el pasado que la obligó a fingir. Adrián no conocía la historia completa, pero estaba seguro de una cosa. Sofía no era solo una mujer amable. No era solo una criada que se preocupaba. Estaba conectada a él de una manera que iba más allá de la bondad. Esa marca no era una coincidencia. Y por primera vez en su vida, Adrián creyó que había encontrado una pista real sobre quién era realmente su madre. La mansión todavía se sentía fría, y las reglas de Ricardo no habían cambiado, pero Adrián ya no se sentía tan perdido. Tenía algo ahora, una pieza del rompecabezas que tenía sentido. Cada vez que veía a Sofía ahora, no solo se sentía cuidado, se sentía vinculado. No eran solo los cuentos a la hora de dormir o la sopa cuando estaba enfermo. Era más profundo que eso. Recordaba lo rápido que Sofía había reaccionado cuando enfermó, cómo se quedó despierta toda la noche, incluso cuando nadie se lo pidió. Recordaba la forma en que se congeló cuando vio su marca de nacimiento, la forma en que sus ojos se llenaron de algo cercano al miedo o tal vez a la culpa. Fuera lo que fuera, era real. Esa conexión ya no podía negarse. Adrián ya no necesitaba seguir preguntándole a todo el mundo por su madre. Ahora solo quería entender qué había pasado en el pasado. ¿Qué había hecho que Sofía guardara silencio? El misterio aún no estaba resuelto, pero finalmente había comenzado a desvelarse. Esa mañana, Adrián se sentó en silencio en la mesa del desayuno. La larga mesa, como de costumbre, tenía platos de huevos, tostadas, fruta y jugo de naranja, dispuestos ordenadamente por el personal. Ricardo ya estaba leyendo el periódico y bebiendo su café, apenas mirando a su hijo. Adrián no tocó su comida. Miró a su padre, con sus pequeñas manos descansando sobre la mesa. Luego, con una voz tranquila pero directa, preguntó: ¿por qué Sofía tiene la misma marca que yo? ¿Es parte de mi familia? Ricardo se congeló. Sus ojos permanecieron en el periódico por un momento, y luego lentamente levantó la vista. Su rostro se tensó. Hubo un breve silencio antes de que hablara, y cuando lo hizo, su tono fue frío. «Eso no significa nada», dijo. «Deja esas ideas. Son tonterías». Adrián no se echó atrás. Preguntó de nuevo, más fuerte esta vez. «Entonces, ¿quién es mi verdadera mamá?» Ricardo se levantó rápidamente, empujando la silla hacia atrás con fuerza. «Suficiente», dijo y se fue. Adrián se quedó solo en la mesa mirando su plato. Ya no tenía hambre, siguió pensando en la reacción de su padre. Ricardo no respondió la pregunta. Se enojó y se fue. Eso decía más que las palabras. Adrián nunca lo había visto tan nervioso antes. Por lo general, Ricardo se mantenía tranquilo y en control, pero ahora parecía asustado. Adrián sintió que algo cambiaba dentro de él. Ya no estaba solo adivinando. Había hecho una pregunta real, y eso incomodó a su padre. Eso significaba que se estaba acercando a la verdad. Pensó de nuevo en la marca, la que tenía en el cuello, y la que Sofía tenía exactamente en el mismo lugar. Eso no era una simple coincidencia. Recordó la reacción de Sofía cuando le tocó el cuello durante la fiebre. Ella no lo negó. Tampoco lo explicó. Adrián sabía que algo real estaba sucediendo. Solo tenía que seguir presionando hasta que alguien finalmente le contara todo. Más tarde, esa tarde, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Ricardo había salido a una reunión, y la mayoría del personal estaba ocupado con sus tareas. Adrián esperó hasta que el pasillo estuvo vacío antes de caminar suavemente hacia el cuarto de lavado. Sofía estaba doblando toallas y colocándolas en pilas ordenadas. Parecía cansada y sus manos se movían lentamente. Adrián se paró en la puerta durante unos segundos antes de hablar. «Sofía», dijo en voz baja. Ella se dio la vuelta con una sonrisa, pero se desvaneció cuando vio su rostro serio. Se acercó y se paró justo frente a ella. No perdió el tiempo. «¿Eres mi mamá?», preguntó, su voz tranquila pero clara. Sofía se congeló, sosteniendo una toalla en el aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi al instante. Dejó caer la toalla y cayó de rodillas, abrazándolo con fuerza. No dijo una palabra.
Solo lloró y lo sostuvo como si nunca quisiera dejarlo ir. Y Adrián no se apartó, se quedó en sus brazos. Durante mucho tiempo permanecieron así, solo ellos dos sentados en el suelo. Adrián no necesitaba que ella dijera nada. Su abrazo, la forma en que lloraba, la forma en que lo sostenía, todo decía más de lo que las palabras podían expresar. La sintió temblar, podía sentir sus lágrimas en su hombro. Y aunque él mismo no lloró, algo pesado dentro de él finalmente comenzó a aliviarse. Era como si su corazón ya supiera la verdad y ahora había sido confirmada. Sofía era su madre. Tal vez el mundo no lo sabía, tal vez Ricardo no quería que se dijera, pero Adrián lo sabía ahora. Sofía se apartó un poco y lo miró. Su rostro estaba rojo, sus ojos aún húmedos. Y abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Simplemente sostuvo su rostro entre sus manos y asintió muy lentamente, como para decir que sí sin decirlo realmente. Ese pequeño asentimiento fue suficiente para Adrián. A partir de ese momento todo le pareció diferente. Caminó por la casa viendo las cosas con nuevos ojos. Cada vez que Sofía lo ayudaba, le sonreía o simplemente pasaba a su lado en el pasillo, tenía un nuevo significado. No era solo una ama de llaves. No era solo alguien amable que lo cuidaba. Era su madre. Ahora veía todas las pistas que se había perdido antes. La forma en que siempre lo protegía. Cómo sabía exactamente qué lo hacía sentir mejor. Cómo nunca se apartó de su lado cuando estaba enfermo. Todos esos momentos significaban algo más ahora. Y también explicaba el comportamiento de Ricardo. Ricardo no quería que Adrián supiera la verdad. Tal vez estaba avergonzado, enojado o asustado. Cualquiera que fuera la razón. Adrián estaba seguro ahora de que su padre había estado ocultando algo muy importante. Pero Adrián ya no se sentía confundido. La pregunta más grande que jamás había hecho finalmente tenía una respuesta, incluso si llegó sin palabras. Más tarde esa noche, Adrián se sentó solo en su habitación. Las luces estaban apagadas excepto por la pequeña lámpara en su mesita de noche. Sostenía su cuaderno en su regazo, hojeando las páginas llenas de dibujos, pensamientos y preguntas que había escrito durante los meses. Todas las viejas preguntas sobre su madre estaban allí, rodeadas y subrayadas. Ahora tomó un lápiz y dibujó una simple marca de verificación junto a una de ellas. ¿Es Sofía mi mamá? Miró la página y sonrió suavemente. Ya no necesitaba preguntar. No necesitaba preguntarse. Ese abrazo, ese silencio, ese momento en el suelo del cuarto de lavado fue suficiente. Le dio la verdad que había estado buscando. Ricardo podía seguir evitándolo. El personal podía seguir en silencio. Pero Adrián lo sabía ahora. Mientras cerraba el cuaderno y lo colocaba junto a su cama, se sintió más seguro de sí mismo que nunca. La duda se había ido. La verdad era clara, y eso lo cambió todo. Ricardo estaba de pie junto a la ventana de su oficina, mirando hacia afuera con una expresión seria. No parecía tranquilo, parecía tenso, casi enojado. En su escritorio había papeles, contratos y archivos, pero no estaba concentrado en ninguno de ellos. Había llamado a Sofía para hablar con ella, y cuando ella entró en la habitación, pudo sentir la presión. La puerta se cerró detrás de ella y Ricardo no perdió el tiempo. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme. «Adrián está haciendo preguntas y sé que es por tu culpa». Sofía no respondió al principio. Miró al suelo. Ricardo se acercó. «Si le dices la verdad, si dices algo, lo perderás todo. Tu trabajo, tu lugar aquí, no lo volverás a ver». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Él ya sospecha, Ricardo. Ya no es un bebé». Ricardo negó con la cabeza. «¿Sabes por qué tenías que guardar silencio? Estaba a punto de cerrar tratos enormes. Tu presencia lo habría destruido todo». Escuchar esas palabras de nuevo le trajo el recuerdo del peor día de su vida. Recordaba claramente el momento en que le dijeron que no podía ser madre de su propio hijo. No en público, no de ninguna manera oficial. Ricardo la había mirado directamente a los ojos en ese... Entonces, si le había dicho que si quería estar cerca de Adrián, tendría que aceptar el papel de una criada, sin nombre en el papel, sin título, sin derechos. Solo la oportunidad de permanecer cerca, incluso si eso significaba ocultar la verdad. Sofía había aceptado, aunque le dolió profundamente.
Ese recuerdo nunca la abandonó. Dijiste que era temporal, susurró. Dijiste que podría decírselo algún día. Ricardo no respondió de inmediato. Volvió a su silla. Se sentó y comenzó a organizar sus papeles de nuevo como si la conversación hubiera terminado. Tuviste una opción, dijo fríamente. Elegiste esta vida. Aférrate a ella. La elegí porque lo amo, dijo suavemente con la voz temblorosa. No me importaban los títulos ni el dinero. Solo quería estar con él. Ricardo la miró de nuevo, esta vez con menos ira, pero sin simpatía. Tenía una reputación que proteger, dijo. Inversores, reuniones, medios. Si se enteraran de que tuve un hijo con una mujer que trabajaba aquí, habría destruido todo. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. Después de todos estos años, todavía le importaba más su imagen que el derecho de su hijo a saber la verdad. ¿Te importa más tu negocio que tu propio hijo?, le preguntó sorprendida. Me importa la estabilidad, respondió. Y si le dices una palabra a Adrián, no estarás aquí para verlo crecer. La amenaza era clara. No solo la estaba advirtiendo, le estaba recordando cuánto poder todavía tenía. Sofía salió de la oficina sintiéndose mal. Sus piernas pesaban mientras caminaba por el pasillo. Cada paso le recordaba el secreto que había llevado durante tanto tiempo. Había hecho todo por Adrián. Cada noche se quedaba a su lado cuando tenía pesadillas. Cada comida que preparaba con esmero. Cada cumpleaños que planeaba en silencio en segundo plano. Lo había hecho todo sin poder llamarlo hijo. Y sin embargo nunca dejó de amarlo. Ni siquiera cuando él la llamaba por su nombre de pila. Ni siquiera cuando preguntaba por su madre y ella tenía que fingir que no sabía. Pero ahora las cosas estaban cambiando. Adrián ya no era pequeño. Estaba empezando a ver la verdad por sí mismo. Las preguntas eran cada vez más difíciles de evitar, y Sofía sabía que no podría contenerse mucho más. Estaba cansada de mentir. Estaba cansada de esconderse. El miedo que Ricardo había usado para controlarla estaba empezando a perder su fuerza. Esa noche, Sofía se sentó sola en su pequeña habitación, mirando una foto que guardaba escondida en su cajón. Era la única foto que tenía de Adrián de bebé, tomada antes de que se hiciera el acuerdo con Ricardo. En la foto ella lo sostenía sonriendo. Recordaba lo ligero que se sentía en sus brazos y lo feliz que era antes de que las cosas se complicaran. En aquel entonces creía que el amor era suficiente para protegerlos a ambos. Pero ahora veía cuánto daño había hecho el silencio. Adrián había crecido lleno de dudas. Había llorado sin saber por qué. Había hecho preguntas que nadie respondía, y ella se había visto obligada a quedarse al margen, fingiendo que todo era normal. Sofía tomó la foto y la apretó contra su pecho. Se susurró a sí misma, lo siento. Había querido mantenerlo a salvo, pero quizás mantener el secreto lo había lastimado más. Tal vez era hora de elegir la verdad sobre el miedo. Mientras Sofía miraba por la ventana, se dio cuenta de que el peso que llevaba ya no era soportable. No podía seguir haciendo esto, viendo a Adrián sufrir, viéndolo buscar respuestas sin ayuda. Merecía saber quién era. Merecía saber quién era ella. La amenaza de Ricardo todavía la asustaba, pero algo había cambiado. Adrián se había vuelto más fuerte. Había comenzado a armar las piezas. Y ahora Sofía comenzaba a creer que decir la verdad no era solo un riesgo. Era una necesidad. No podía seguir fingiendo para siempre. Un día pronto Adrián volvería a preguntar, y esta vez tendría que darle una respuesta real. El miedo a perderlo la había mantenido en silencio, pero el miedo a dejarlo vivir en la confusión era más fuerte ahora. Mientras se secaba las lágrimas, se hizo una promesa silenciosa. El pasado era doloroso, pero no podía permanecer oculto para siempre. Sabía en el fondo que no podía guardar el secreto por mucho más tiempo. Adrián se había sentido intranquilo durante días. Algo no estaba bien. Sofía había estado actuando más nerviosa y Ricardo estaba aún más distante de lo habitual. Adrián comenzó a observarlos a ambos con más atención. Notó la forma en que Sofía evitaba el contacto visual cuando mencionaba algo sobre su pasado. También vio cómo su padre siempre terminaba las conversaciones rápidamente cuando surgían ciertos temas. Una tarde,
Adrián bajó lentamente las escaleras, pero se detuvo al oír voces. Se agachó detrás de la escalera, permaneciendo completamente quieto. Desde donde se escondía, podía oír a Ricardo hablando con Sofía. Su voz era baja, pero firme. ¿Sabes lo que pasaría si se entera?, dijo Ricardo. Si esto se sabe, lo perderemos todo. Nunca puede descubrir la verdad. Sofía no dijo nada. El corazón de Adrián se aceleró. No entendió cada palabra, pero la palabra descubrir se destacó. ¿Descubrir qué? ¿Descubrir a quién? Esa palabra se quedó en su cabeza como pegamento. Algo se le estaba ocultando, y ahora lo sabía. Adrián permaneció oculto unos segundos más, escuchando. Pero la conversación terminó rápidamente. Volvió a subir las escaleras de puntillas, con la mente dando vueltas. ¿Qué era lo que su padre no quería que descubriera? ¿Por qué Sofía parecía tan asustada cuando Ricardo le hablaba así? Se sentía como si todos en la casa supieran algo que él no. Esa noche, Adrián no pudo dormir. Siguió pensando en lo que había oído. No lo entendió todo, pero confirmó lo que ya sentía. Había un secreto, y era sobre él. Después de dar vueltas en la cama durante mucho tiempo, se sentó, tomó su cuaderno y escribió una frase. ¿Qué es lo que mi padre no quiere que descubra? La pregunta permaneció en su cabeza como una alarma. Decidió que era hora de preguntar de nuevo. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba saber la verdad. Ya había esperado demasiado, y esta vez estaba listo para presionar más. A la mañana siguiente, Adrián buscó el momento adecuado para hablar con Sofía. Esperó hasta que ella estuvo sola en el cuarto de lavado, doblando ropa en silencio. Entró lentamente y se paró a su lado. «Sofía», dijo mirándola, «¿podemos hablar?» Ella asintió y sonrió suavemente, pero sus manos no dejaron de doblar. «Me estás ocultando algo», dijo Adrián con firmeza. «Oí a papá decir que no puedo descubrir algo. ¿Qué es? Creo que eres mi mamá. Lo siento». «Lo sé». Las manos de Sofía dejaron de moverse. Cerró los ojos por un momento y las lágrimas rodaron por su rostro. No respondió de inmediato. Adrián se acercó. «Por favor, solo dime la verdad». Sofía se arrodilló frente a él. Tomó sus manos entre las suyas y susurró. «Ojalá pudiera contarte todo, Adrián». «¿De verdad que sí?» Su voz se quebró. Lo atrajo hacia un abrazo, sosteniéndolo con fuerza. Adrián no lloró, pero por dentro temblaba. Ella no lo había negado. La reacción de Sofía le dio a Adrián más certeza que cualquier respuesta hablada. Podía sentirlo en la forma en que lo sostenía, apretado, cálido y lleno de emoción. No era solo un abrazo, era el tipo de abrazo que solo una madre le da a su hijo. No preguntó nada más en ese momento. Se quedó quieto en sus brazos, escuchando sus sollozos silenciosos. Podía sentir su pecho moverse mientras lloraba. Sus palabras habían sido pocas, pero su silencio decía aún más. Ella quería decírselo, solo tenía miedo, probablemente por Ricardo. Adrián ahora entendía que la verdad era real y que estaba siendo encerrada. También se dio cuenta de que si quería respuestas, tendría que encontrarlas por sí mismo. Sofía nunca le mentiría, pero estaba atrapada. Tenía miedo de lo que podría pasar si le contaba demasiado. Adrián la soltó lentamente, la miró a los ojos y tomó una decisión. Iba a buscar pruebas. El resto del día, Adrián siguió pensando. Repasó el momento detrás de las escaleras una y otra vez. Pensó en la palabra reputación que usó Ricardo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué saber la verdad arruinaría algo? Recordó la fría respuesta de su padre en el desayuno, y lo enojado que se puso cuando Adrián mencionó a Sofía. Eso no era normal. Un padre debería querer que su hijo supiera sobre su madre, no ocultarla. Ahora Adrián estaba seguro de que todo lo que Ricardo decía era una tapadera. A partir de ahora, Adrián dejó de confiar en sus palabras. Si su padre decía algo, Adrián lo cuestionaría. Si su padre le decía que no hiciera algo, Adrián se preguntaría por qué. Su confianza en Ricardo estaba rota. Adrián comenzó a planificar en su cabeza. Revisaría habitaciones antiguas, cajones, cualquier lugar que pudiera tener una pista. Tal vez había fotos escondidas, tal vez papeles, tal vez incluso cartas. Ya no era solo un niño curioso, estaba buscando la verdad.
Esa noche, Adrián se sentó en la cama con la luz apagada. No estaba cansado. Su cuerpo estaba quieto, pero su mente estaba completamente despierta. Recordó cuántas veces había hecho preguntas simples y no había obtenido nada a cambio. Ahora todo tenía sentido. Las miradas extrañas, el silencio, la forma en que la gente cambiaba de tema. Todo era parte del secreto, un secreto que nunca se suponía que debía descubrir. Pero ya era demasiado tarde. Había oído suficiente. Había sentido suficiente. La verdad estaba justo ahí, detrás de la puerta, y la iba a abrir sin importar qué. No culpaba a Sofía. De hecho, la amaba más ahora. Ella había estado haciendo lo mejor que podía en una mala situación. Pero Ricardo, eso era diferente. Adrián ya no lo veía como un guía o protector. Ahora, Ricardo era quien ocultaba la verdad. Adrián se prometió a sí mismo que la próxima vez que encontrara algo sospechoso, no lo ignoraría. Estaba listo. Se suponía que Adrián no debía estar en la oficina ese día. Ricardo se había ido a toda prisa y la puerta había quedado ligeramente abierta. La habitación solía estar prohibida, llena de libros, papeles y objetos de aspecto importante. Pero Adrián estaba aburrido y curioso. Entró lentamente pasando los dedos por el viejo escritorio, tocando bolígrafos, pisapapeles y marcos de fotos. Nada parecía interesante hasta que derribó una pila de libros mientras buscaba un lápiz. Al recogerlos, notó una pequeña caja polvorienta escondida detrás de la fila de libros. Parecía olvidada. Con cuidado la sacó y se sentó en el suelo. La caja era de metal, vieja y ligeramente abollada. Abrió la tapa y encontró algo extraño, un medallón redondo de color dorado. Lo sostuvo en sus manos, notando su peso. Cuando lo abrió vio una foto dentro. Un lado mostraba a una joven Sofía sonriendo, de pie junto a un Ricardo mucho más joven. En el otro lado había un breve mensaje para nuestro bebé que está en camino. Sus dedos trazaron las palabras una y otra vez. Para nuestro bebé que está en camino. Lo leyó lentamente, tratando de entender exactamente lo que significaba. No había duda en su mente. Ese mensaje era sobre él. La foto, la escritura, el hecho de que había estado escondido, todo conectaba. No se sintió confundido. Sintió algo más cercano al shock, pero también al alivio. Por primera vez sostenía algo real, no solo un sentimiento, no solo una suposición. Esto era un pedazo de su historia. Se levantó rápidamente, agarrando el medallón con fuerza, y salió corriendo de la oficina. No quería esperar. Tenía que hablar con Sofía de inmediato. Ella estaba en la cocina limpiando el mostrador cuando Adrián entró. Caminó directamente hacia ella y le puso el medallón abierto en la mano. ¿Es esto cierto?, te preguntó mirándola a los ojos. Sofía lo miró y luego comenzó a llorar. No intentó ocultar su rostro ni contener las lágrimas esta vez. Dejó caer el paño que sostenía y se hundió lentamente en la silla detrás de ella. Adrián se quedó quieto esperando. Sofía sostuvo el medallón con ambas manos, sus pulgares frotando suavemente los bordes. «Sí», dijo en voz baja entre lágrimas. Esa sola palabra lo dijo todo. Adrián no necesitaba más. Sintió una extraña mezcla de emociones. Tristeza, alegría, ira y paz, todo sucediendo a la vez. Se secó los ojos e intentó decir más. Pero justo cuando abrió la boca para hablar de nuevo, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Ricardo entró furioso. Su rostro estaba rojo de ira. Miró a Adrián, luego a Sofía, luego al medallón. Sin decir una palabra se adelantó, se lo arrebató de las manos a Adrián y se volvió hacia Sofía. «¿Cómo te atreves?», gritó. Su voz resonó. «Prometiste guardar silencio». Sofía no se movió. Adrián se paró frente a ella, esta vez sin miedo. Ricardo temblaba de ira. Señaló a Sofía y continuó gritando. «Rompiste el trato, te lo dije. Nunca se suponía que debía saberlo». Sofía no respondió. Permaneció en silencio, pero sus ojos estaban húmedos y fijos en Adrián. Ricardo se volvió hacia Adrián, todavía agarrando el medallón. «Esto no significa nada», dijo. «Es solo una foto vieja». Pero Adrián ya no le creía. Había visto la verdad, el mensaje en el medallón, la forma en que reaccionó Sofía, la forma en que Ricardo entró en pánico. Todo era demasiado real para ignorarlo. «Me mentiste»,
dijo Adrián con firmeza. Todo este tiempo. Ricardo intentó responder, pero Adrián retrocedió más cerca de Sofía. Ella es mi mamá, dijo. Ya no me importa lo que digas. Sofía se cubrió la boca, sollozando de nuevo. Ricardo arrojó el medallón sobre la mesa y salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de él. La habitación permaneció en silencio. Adrián se acercó, recogió el medallón de nuevo y lo colocó suavemente en las manos de Sofía. «Te creo», susurró. Sofía miró a Adrián como si lo estuviera viendo por primera vez. Sus lágrimas disminuyeron y asintió en silencio. Ya no había necesidad de esconderse. Adrián sabía que tenía la prueba. Ella lo acercó y lo abrazó con fuerza. Este abrazo se sintió diferente a todos los demás. No estaba lleno de preocupación o miedo. Estaba lleno de verdad. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos dijo nada. No necesitaban hacerlo. Después de unos minutos, Sofía susurró. «Siempre quise decírtelo. Simplemente no me permitieron». Adrián asintió. «Entiendo», respondió, «pero ahora lo sé». El medallón permaneció en las manos de Sofía como si finalmente hubiera regresado a donde pertenecía. Adrián se sentó a su lado y le tomó la mano. Estaban en silencio, pero todo había cambiado. Durante años vivieron bajo una mentira, pero ese pequeño objeto había sacado la verdad a la luz. Nada podía borrar lo que Adrián vio, y nada de lo que Ricardo dijera podría cambiar cómo se sentía ahora. El día había comenzado como cualquier otro, pero ahora todo era diferente. Adrián había entrado en esa oficina por curiosidad. Había derribado algunos libros por accidente, y detrás de esos libros había encontrado una caja que cambió su vida. El medallón no era solo un objeto, era un pedazo del pasado, una prueba de una verdad oculta, una conexión que nadie podía negar más. La foto de Sofía y Ricardo sonriendo juntos, y el mensaje escrito con amor. Estaba destinado a Adrián desde el principio. Ricardo podía gritar, mentir e incluso intentar quitárselo, pero no podía cambiar lo que significaba. Adrián había visto suficiente, había oído suficiente y ahora había tocado la verdad. Mientras se sentaba con Sofía, viéndola sostener el medallón cerca de su pecho, ya no se sentía perdido. Sofía no era solo una mujer amable que lo cuidaba, era su madre. Ese hecho ya no era una suposición, era real, estaba probado. Adrián se paró en medio de la sala de estar, agarrando el medallón con fuerza en su mano. Su corazón latía rápido, pero su rostro estaba tranquilo. Ricardo estaba sentado en el sofá, leyendo el periódico como si todo fuera normal. Adrián respiró hondo y se acercó. «Tenemos que hablar», dijo. Ricardo levantó la vista sorprendido por el tono serio en la voz de su hijo. Adrián levantó el medallón para que su padre pudiera verlo. «Me mentiste», dijo con la voz clara. «Me mentiste toda mi vida. ¿Por qué me ocultaste a mi madre?» Ricardo abrió la boca, pero no dijo nada. Se quedó mirando el objeto en la mano de Adrián, al darse cuenta de que este momento finalmente había llegado. Adrián no esperó. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste pensar que ella era solo la criada?» Ricardo suspiró pesadamente. Sus manos temblaban ahora. El poder habitual en su voz se había ido. «Porque pensé que te estaba protegiendo», respondió finalmente. Ricardo se levantó lentamente caminando hacia Adrián. «Hice lo que tenía que hacer», dijo, tratando de mantener la calma. «Sofía es tu madre, sí, pero no quería que crecieras en medio de algo complicado. No quería a los medios, al mundo de los negocios, a todos haciendo preguntas. He trabajado toda mi vida para construir una reputación, para mantener nuestro nombre fuerte». Adrián no se inmutó. Miró directamente a su padre. «Así que elegiste tu nombre, tu empresa, tu éxito en lugar de decirme la verdad. Elegiste el dinero en lugar de a tu propio hijo». Ricardo frunció el ceño. «No es tan simple». Las manos de Adrián temblaban ahora. «Lo es para mí. Me dejaste crecer pensando que mi madre no existía. Me dejaste creer que no le importaba, que no era parte de mi vida». Ricardo miró hacia otro lado, incapaz de encontrar los ojos de Adrián. Los muros de control, que siempre había construido a su alrededor, comenzaban a desmoronarse. Parecía más pequeño ahora, menos seguro. Lágrimas brotaron de los ojos de Adrián. No intentó secarlas.
Quería que su padre viera su dolor. ¿Siquiera entiendes lo que me has hecho?, preguntó con la voz quebrada. Tuve preguntas durante años. Lloré por alguien que pensé que no me quería, y ella estuvo aquí todo el tiempo. La dejaste fingir ser una sirvienta mientras yo rogaba por saber quién era mi mamá. Ricardo extendió una mano. Adrián, no quise que fuera así. Estaba tratando de mantener las cosas en paz, pero Adrián retrocedió. No estabas tratando de mantener nada en paz, estabas tratando de mantener tu imagen limpia. En ese momento, Sofía entró en la habitación. Vio a los dos parados allí. Adrián herido. Ricardo sin palabras. Sin dudarlo, se acercó y rodeó a Adrián con sus brazos. Esta vez no le importó quién estuviera mirando. Lo abrazó con todo el amor que había ocultado durante años, y Adrián le devolvió el abrazo. Sofía se mantuvo erguida, ya no temerosa del juicio o las amenazas de Ricardo. Había permanecido en silencio durante demasiado tiempo, pero ahora la verdad había salido a la luz y no iba a fingir más. Adrián se quedó cerca de su lado. Ricardo, viéndolos juntos así, parecía indefenso. Durante años lo había controlado todo. Lo que se decía, lo que se hacía, quién se quedaba cerca, quién permanecía en silencio. Pero ahora, nada de lo que dijera podría arreglar esto. Pensé que estaba haciendo lo mejor, dijo de nuevo débilmente. Sofía lo miró y respondió con calma. No, estabas haciendo lo mejor para ti. Ricardo bajó la mirada. No tenía más palabras. Adrián lo vio claramente ahora, no como un hombre poderoso, no como una figura fuerte, sino como alguien que había tenido miedo de enfrentar la verdad. La habitación estaba en silencio, sin gritos, sin más mentiras, solo un silencio roto que mostraba cuán lejos habían llegado las cosas. Adrián ahora entendía quién era realmente su padre y quién no era. Adrián no se sentía mejor, pero sí se sentía libre. La verdad dolía, pero también despejaba la confusión. Había vivido en la duda durante tanto tiempo, siempre preguntándose, siempre adivinando. Ahora sabía, y ahora que sabía, podía comenzar a avanzar. Miró a Sofía. Sus ojos estaban cansados, pero llenos de amor. «Te creo», susurró de nuevo. Ella le tomó la mano. Ricardo los observaba desde el otro lado de la habitación, en silencio. El poder que una vez había usado para controlar a todos a su alrededor ya no funcionaba. Sus secretos ya no estaban ocultos. El medallón, lo único que había tratado de mantener enterrado, había sacado la verdad a la luz. Adrián lo había encontrado, había enfrentado las mentiras y ahora se mantenía más fuerte que antes. Ricardo intentó una última vez. «Quizás podamos hablar de esto con calma más tarde». Adrián no respondió. Se volvió hacia las escaleras con Sofía a su lado. La conversación había terminado. Lo que necesitaba decirse ya se había dicho. Nada más importaba ahora. Mientras Adrián subía las escaleras con Sofía a su lado, miró hacia atrás una última vez. Ricardo seguía allí solo. Por primera vez se veía diferente. No como el hombre poderoso que controlaba la casa, sino como alguien que había perdido todo lo que realmente importaba. Adrián no sintió odio, no sintió venganza, solo vio la verdad. Su padre había construido una vida de silencio, imagen y orgullo. Pero nada de eso podía reemplazar el amor, la honestidad o la familia. Y ahora todo el poder de Ricardo no podía borrar lo que se había hecho. Adrián sostuvo el medallón con fuerza en su mano, no porque necesitara pruebas, sino porque le recordaba lo que era real. Sofía no era solo una parte de su vida, era el centro de ella. Al llegar a la cima de las escaleras, Adrián sintió que algo cambiaba en su interior. Había enfrentado su mayor miedo, y por primera vez vio a su padre por quien realmente era, vulnerable y roto. Todo cambió después de que la verdad salió a la luz. A partir de ese día, Sofía ya no fue tratada solo como una trabajadora en la casa. El resto del personal dejó de llamarla por su título, e incluso Ricardo, aunque en silencio, dejó de tratarla como a alguien inferior a él. Sofía ahora era vista por quien realmente era, la madre de Adrián. Ya no servía las comidas en silencio, ni limpiaba las habitaciones, mientras ocultaba su conexión con su hijo. En cambio, ayudaba a Adrián con sus deberes.
Se sentaba a su lado durante la cena y lo arropaba en la cama, sin fingir que era parte de su trabajo. Adrián también se sentía diferente. Por primera vez en su vida sintió que realmente pertenecía a alguien. Esa silenciosa sensación de vacío que solía seguirlo a todas partes estaba desapareciendo lentamente. Aún así, por muy feliz que estuviera de estar cerca de Sofía, no podía ignorar la tristeza que sentía por los años que se habían perdido. Años que nunca podrían recuperar, sin importar lo que pasara. Ahora, Adrián intentaba disfrutar de los nuevos momentos con Sofía. Pasaban tiempo caminando por el jardín, hablando de cosas simples y riendo de maneras que nunca antes habían podido. Pero a veces, incluso en medio de estos momentos de paz, Adrián se quedaba en silencio. Sofía se daba cuenta, entendía que todavía estaba procesando todo. Una tarde, finalmente dijo lo que había estado sintiendo por dentro. ¿Por qué perdimos tanto tiempo, mamá?, preguntó con voz suave. Sofía no tenía una respuesta fácil. Le tomó la mano y dijo: hice lo mejor que pude con lo que tenía, pero también desearía que las cosas hubieran sido diferentes. No era ira lo que sentía Adrián. Era duelo por el tiempo que les habían robado. Aunque ahora estaban juntos, todavía recordaba los cumpleaños, las festividades y las noches solitarias en las que no sabía que ella era su madre. Sofía le prometió que ahora crearían nuevos recuerdos, mejores, y que nunca más los separarían a la fuerza. Ese fue su juramento. Mientras Adrián y Sofía intentaban sanar, Ricardo no aceptaba la nueva realidad tan fácilmente. Ya no era el hombre respetado e intocable de la casa. Su poder no funcionaba como antes. Adrián ya no lo admiraba ni confiaba en él. Esa pérdida hirió a Ricardo, más de lo que esperaba. Intentó arreglar las cosas actuando como si nada hubiera pasado. Le ofreció regalos a Adrián, sugirió cenas familiares e intentó que Sofía volviera a sus antiguas rutinas. Pero nada funcionó. Adrián era educado pero distante. No olvidó lo que Ricardo había hecho. El hombre que una vez exigió silencio y obediencia, ahora estaba siendo ignorado por su propio hijo. Ricardo se frustró y se enojó. Una noche le levantó la voz a Sofía y la acusó de poner a Adrián en su contra. Lo envenenaste con tu historia, dijo. Sofía no retrocedió. Tú mismo hiciste eso, respondió con calma. Adrián, escuchándolo todo, intervino. La elegí a ella, dijo. No por historias. Porque es mi mamá. Ricardo, sintiéndose acorralado, comenzó a amenazar con acciones legales. Llamó a abogados. Hizo comentarios sobre la custodia e incluso dijo cosas como: sigue siendo mi hijo y tengo derechos. Sofía se mantuvo tranquila, pero Adrián estaba cansado de las peleas. Durante una de las peores discusiones, Ricardo gritó: «No lo perderé». Adrián dio un paso adelante y dijo con firmeza: «Ya lo hiciste». Ese momento golpeó duro. Ricardo se quedó helado. El niño que solía correr hacia él ahora estaba en su contra. Adrián dejó en claro que no iría a ninguna parte sin Sofía. Ningún tribunal, ninguna amenaza y ningún trato lo harían dejar su lado. Sofía lo abrazó, orgullosa, pero triste de que las cosas hubieran llegado a este punto. Ricardo tuvo oportunidades de arreglar las cosas, pero cada vez eligió el orgullo sobre el amor y ahora estaba pagando el precio. La casa que solía sentirse controlada y perfecta ahora se sentía rota, dividida. Pero a Adrián ya no le importaba. Sabía a dónde pertenecía y no era con mentiras. Con el tiempo los gritos cesaron. Ricardo se volvió silencioso. Ya no ladraba órdenes al personal ni caminaba como un rey. Se quedaba en su oficina la mayoría de los días, apenas hablando con nadie. Adrián todavía lo veía a veces, pero la conexión entre ellos se había desvanecido. No era odio, era distancia. No hubo más intentos de ganárselo. Ricardo parecía entender que algo se había perdido para siempre. Mientras tanto, Adrián y Sofía se centraron en construir algo nuevo. Dieron pequeños pasos, cocinando juntos, yendo al parque, incluso planeando un viaje para visitar su antiguo pueblo natal. Sofía comenzó a sonreír más. Adrián comenzó a reír sin forzarlo. Se estaban convirtiendo en una verdadera familia, no una basada en roles o secretos, sino en la verdad.
Todavía había recuerdos dolorosos, pero ya no pesaban más que la esperanza que tenían. Sofía nunca más volvería a fingir. Adrián nunca más volvería a cuestionar su lugar en su vida. Juntos comenzaron a imaginar cómo podría ser un futuro mejor. Aunque el futuro todavía estaba lleno de incógnitas, una cosa era cierta. Ninguna cantidad de dinero, poder o control podría reemplazar el amor entre una madre y su hijo. Ese amor había sobrevivido al silencio, al miedo y a años de distancia. Se había mantenido vivo a través de cuentos para dormir, abrazos silenciosos y canciones de cuna susurradas, incluso cuando Adrián no sabía quién era ella realmente. Ahora que todo estaba al descubierto, ese amor se había vuelto más fuerte. Ricardo había intentado comprar la paz con control, pero al final se quedó solo con sus decisiones. Sofía y Adrián, por otro lado, estaban uno al lado del otro, listos para seguir adelante. Tal vez algún día dejarían la mansión, tal vez comenzarían una nueva vida en otro lugar. El futuro no tenía por qué ser claro, solo tenía que ser honesto. Lo que importaba ahora era que Adrián ya no tenía que preguntar quién era su madre. Lo sabía y la había elegido. Nada de lo que Ricardo pudiera hacer cambiaría eso nunca más. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No te olvides de suscribirte. Hasta la próxima.